del día de hoy, ¿no? A ver, vamos a pasarla. ¿Querés pasarle, Nancy? ¿Cómo? Si le querés publicar acá para que podamos ver los Sí, distintos ahí momentos. está. Sí. ¿Lo tenés ahí? Si No no, puedo no. Buenos ingresar días. a la página. Buenos ¿Cómo? días. Buen día. Buen día. No puedo ingresar a la página del ministerio. A ver, espérate. No sé si es que alguien lo puede hacer, pero no me permite ingresar. Yo lo tengo abierto. Acá. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve? Todavía no. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno. Nuestra clase 10, el encuentro sincrónico, va a tener 3 momentos. El primer momento vamos a hacer el cierre del foro de reflexiones que ustedes han completado acerca de la lectura de la resolución 018 del 20, que hubo muy buenos aportes, así que eso queríamos rescatar, lo que ustedes habían escrito, reflexionado y que los puntos o los elementos importantes que aparecieron en ese foro. Después vamos a ver acerca de la propuesta didáctica que se trabajó sobre secuencia de los números racionales, también algunas conclusiones y algunos aspectos a destacar de la propuesta. Y en un segundo momento hay una actividad para hacer en este momento, durante las 2 horas o en parte de la jornada, donde van a escribir, ya sea que después lo suban a la plataforma o no lo manden inmediatamente aquí, porque es para tomar un tiempo y escribir, ¿no? Reflexionar sobre la implementación de la propuesta que ustedes tenían que hacer, que corresponde al trabajo final, se refiere, ¿no? A veces hay, seguramente luego de haberla puesto en práctica o luego de haberla elaborado, siempre queda, ¿no? Ese análisis personal donde uno puede ver si los objetivos propuestos se han cumplido en la clase o no, o si hubieran advertido algún tipo de obstáculo y entonces poderlos haberlo solucionado en un futuro, si se vuelve a presentar la propuesta al aula, qué le hubieran cambiado, qué hubieran considerado y no habían tenido en cuenta en ese momento. Entonces, esa sería una reflexión que ustedes van a escribir y la van a dejar plasmada hoy. Después van a hacer otro, ya lo final, que corresponde a la reflexión o lo que les quedó del curso, esos aportes teóricos o de estrategias que le hayan enriquecido en su práctica docente, y con eso se terminaría de completar las actividades de ustedes. Y ya, bueno, si queda tiempo, porque si no directamente lo hacemos para el 4 de septiembre,
es la exposición de algunos trabajos que por parte de ustedes nos quieran relatar y contar qué les pasó, ¿no? en esa oportunidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer momento, que es mostrarle esas conclusiones y esas consideraciones que a nosotros nos pareció importante rescatar de su participación en el foro, ¿no? Bien. A ver. Yo lo tengo acá en Word. A ver si se lee o necesita estar más. Bueno, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, sí se puede ver. Bueno, nosotros acá al leer la participación de ustedes en el foro, nos llamó la atención una pregunta que hubo donde dice cómo hacer para que los contenidos matemáticos tengan sentido para el alumno, ¿no? Y de ahí han surgido muy buenos aportes y se hizo un análisis o se hablaron sobre capacidades, aparecieron otros elementos como el rol docente, estrategias didácticas, se habló sobre la tarea en la presencialidad y la no presencialidad, se habló de la evaluación y también algo importante de la matemática en el contexto social. Hubo también aspectos teóricos que se han manifestado, sobre todo cuando hacen referencia a la resolución de problemas y en lo que consiste en elegir un buen problema, ¿no? Entonces hacen referencia a Polia, donde allí existe o se identifican las fases para resolver el problema y lo destacan como, como algo que necesitamos tener, como herramienta que necesitamos tener y que el docente como mediador debería tenerlo en cuenta en el momento de trabajar en el aula con la resolución de problemas. Entonces, es así que nosotros fuimos distinguiendo esos elementos que han surgido en el foro y hemos rescatado algunas frases de ustedes, sobre todo con respecto a la resolución de problemas. Se habló de que la clave estaba en seleccionar un buen problema que podía ser lúdico o no, intra o extra matemático, ¿no? Que realmente dice plantee un reto para el alumno y que le provoque ese deseo de resolverlo. Y después que también existan problemas abiertos, dando un lugar a distintas estrategias de resolución y en función de esos saberes previos que necesita surgir en el aula para poder o con la necesidad luego de poderlos aplicar al resolver una situación determinada. Se rescata también que aparece la institucionalización, la necesidad de institucionalizar ese contenido al que se quería llegar. Con respecto a la comunicación, por ejemplo, dicen promover el trabajo en grupo o de a pares para que se pueda plantear distintas opiniones acerca de la intención del problema. Y dice que a raíz de este tipo de trabajo grupal o de a pares, ¿no? Se posibilita esa capacidad de escucha o de comunicación entre ellos. Sobre todo también el poder expresar de manera oral lo que ellos están planteando y esas estrategias que están utilizando a la hora de resolver, con lo cual también el lenguaje apropiado matemático va surgiendo, ¿no? de manera más fluida.
Aparece también, aparte de de las dos capacidades que trabaja la resolución, una tercera capacidad que es el pensamiento crítico. Y ustedes hacen mención de que es una capacidad que pone o construye, ¿no?, esa toma de decisiones a la hora de tener que decidir los pasos a seguir o cuando tienen que dar una respuesta, poder dar la respuesta a un problema. Entonces, también hablan ahí de que las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socioafectivos que garantizan la formación integral de la persona, y el docente debe tomar un rol activo en el desarrollo de las capacidades seleccionadas. Nos pareció importante rescatar eh, la, al alumno como parte importante de este proceso de aprendizaje, ¿no? Y subrayamos ahí la formación personal, social y ciudadana que aparece entre las reflexiones de ustedes, y nos quedamos con esto de humanizar la educación, como que el mayor desafío, dice, está en humanizar la educación. El amor por las matemáticas. Bien. En cuanto al rol docente, hay todos coinciden, o la mayoría coincide, en que el rol del docente es de mediador, entregándole, dice, protagonismo, buscando de esta manera un equilibrio entre el docente y el alumno, y bajo este punto de vista se trata, dice, de enseñar a aprender. El docente sería el que le va a proporcionar el medio, ¿no?, de tal forma que los estudiantes puedan recurrir a esos saberes previos que se supone ellos los tienen, nada más que no saben a muchas veces que lo tienen, y entonces es el docente el que va a lograr que aflore esos saberes previos al momento de resolver un problema. Además, destacan que la autoestima de los estudiantes o la vulnerabilidad de la situación social, económica que se vive, ¿no?, hace muchas veces que ellos, desde su personalidad, no tengan esa impronta de preguntar o tengan vergüenza o tengan miedo de preguntar las dudas y la participación fluida en el aula. Entonces ahí es donde dice que el docente tiene que posibilitar ese clima, ¿no?, de respeto, de confianza en la clase, la posibilidad de que todos puedan hablar, comunicarse, preguntar las dudas. Entonces dice, la de aprender a aprender, el tema importante o el elemento primordial entre la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Entonces, el rol, dice, es el de escucharlos y fomentar su iniciativa por aprender cada día más. Otro elemento importante que aparece en sus reflexiones del foro es a la hora de referirse a la no presencialidad. Y se dice entonces que la resolución de problemas y la comunicación, que son las dos capacidades que trabajamos o que se trabaja más intensamente, también se debe trabajar en la no presencialidad. ¿Y qué recursos usamos para trabajar en la no presencialidad? Bueno, ahí destacan la elaboración de videos tutoriales o de guías secuenciadas u orientaciones más específicas o generales para que los alumnos desarrollen esas capacidades planteadas. Hablan sobre una comunicación más que sea escrita por parte del docente. También consideran que
un problema en la no presencialidad es la conectividad cuando tienen que hacer a lo mejor algún trabajo en plataforma o tener que conectarse a lo mejor a través de alguna clase sincrónica, lo toman como una dificultad para poder llevar a cabo las clases no presenciales. Se rescata también ahí que una clase presencial puede ser trabajada en equipo y con el uso del celular, mediante audios, videos, mensajes que pueden llegar a hacer los estudiantes a través del WhatsApp. Y bueno, fíjense en acá que en la mayoría rescata el trabajo en equipo, ¿no? O sea, no el trabajo individual, sino el trabajo más que nada de a pares o de grupo. Después, el tema de qué tipo de preguntas se les va a hacer a los chicos en el momento de no estar presente al tener que resolver problemas. Aquí como que la intención sería la secuencia de preguntas para que resuelva un problema y que luego en el momento presencial se haga el debate de esas resoluciones. Después, efectivamente, la pandemia fue un momento en donde tuvimos que salir a modificar nuestras formas de enseñanza y entonces eso lo plasman también aquí, ¿no? Que la pandemia es una excelente oportunidad para cambiar la forma en que enseñamos matemática en las escuelas, reformulando nuestras actividades y priorizando algunos contenidos en los distintos ejes, ¿sí? Y esta crisis, como todas, puede ser la ocasión propicia para realizar un alto en nuestras vidas profesionales y replantear nuevos caminos y desafíos en la educación. Como estrategias generales, se refieren al tipo de actividades para dar una clase de matemática. Hablan de situaciones cotidianas, hablan de traer temas de la actualidad o de la localía o temas regionales, donde dice se fomente un intercambio de ideas e intencionalidades que lleven al alumno a generar estrategias de defensa, ¿no?, de las posturas o conjeturas planteadas para que su idea o propuesta quede por sobre las otras. Bueno, ahí plantean la necesidad entonces de trabajar problemas dentro de un contexto, ¿no? Y las estrategias, dice, de enseñanza y recursos deben ser acordes para el objetivo planteado. Y la organización de la clase debe considerar la distribución del tiempo y de las actividades con las que se trabajará. Bueno, acá también hace mención de planificar lo que se va a enseñar y distribuir entonces esos tiempos y esas actividades, bueno, de acuerdo o acorde a cómo el grupo de alumnos se manifiesta en el aula o en la no presencialidad. Hablan acerca también de iniciar en las escuelas el trabajo de robótica educativa, dice, como una propuesta de innovación pedagógica. Al respecto, yo escuché que desde el Ministerio de Nación iban a fomentar en las escuelas o iban a ver de implementar el uso de ciencia de la computación como una, no sé si como una materia o como un eje transversal en donde pudieran los estudiantes programar y poder elaborar propios programitas para la ejecución de algunos, de algunos algoritmos especiales. Lo escuché de que en ese sentido Nación
iba a fomentar sobre todo el estudio de ciencias, ¿no? En ciencias naturales o en las ciencias exactas, pero darle más auge a la ciencia de la computación. Eso me pareció también que podría ser algo innovador, no sé si se llevará a cabo o no en las escuelas. Bueno, dentro de las estrategias específicas, bueno, aquí mencionan los contenidos previos y esas estrategias de resolución, ¿no? Que van a usar los chicos para resolver. Además, dentro de esas estrategias didácticas específicas, mencionan al error como un momento importante en la retroalimentación, el intercambio entre el docente y el alumno para poder salvar ese error o ver a partir del error cómo construir o desconstruir para luego construir un concepto. Hacen hincapié también esto de que les decía, que se fundamentan en aspectos teóricos, así como la resolución de problemas parten de lo que dice Polia. Acá también a la hora de plantear actividades, bueno, mencionan la teoría de situaciones didácticas de Brousseau o dice de la teoría aproximativa de Roland Charnay. O sea, hay dentro de esas reflexiones en el foro esos aspectos teóricos o referentes de gente que trabaja en la didáctica, ¿no? Y lo mencionan ustedes. Bueno, con respecto a los recursos, mencionan los videos, trabajar por grupos de WhatsApp, hacer tutoriales, hacer audios, y un caso particular es que dice que para lograr evidencias de aprendizaje, armar un glosario matemático donde puedan usar lenguajes correctamente, lenguaje matemático de manera correcta y que puedan expresar consignas, en fin. Dentro de los recursos hay una variedad también de recursos que ustedes han explicitado en el foro. También han mencionado la evaluación. En la evaluación, para tener en cuenta las evidencias de ese aprendizaje, esas producciones de los estudiantes a través de las tareas, de los trabajos prácticos, y hacen mención, ¿no? del desarrollo de esos procesos metacognitivos y promover que los estudiantes se comprometan y sean responsables de su propio aprendizaje. O sea que hablan, ¿no? de la metacognición aquí. Y también mencionan grillas de evaluación. Entiendo que las rúbricas en este momento como que tienen mayor participación en la evaluación porque nos permite por cada uno de los estudiantes ver, ¿no? Cuál es su avance en el momento del aprendizaje. Entonces, también tienen en cuenta este tipo de grilla para poder evaluar en esas observaciones formales o no formales que hay dentro del aula. O sea que en definitiva, la participación de ustedes en el foro fue muy rica porque todo esto que está aquí plasmado lo dijeron ustedes. Nosotros más que nada lo que hicimos es organizarlo y ver que realmente la participación fue activa y bueno, agradecerles que lo hayan hecho, ¿no? Estas reflexiones están ya colocadas en el foro, así que después si las quieren leer todas juntas, las pueden leer. Y nosotros con eso hacíamos ese cierre de ese trabajo tan rico que formaba parte de uno de los momentos del curso, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, pero bueno, creo que ahí en general quedó plasmado, ¿no?
la participación de ustedes, que era lo que nosotros queríamos que exista. Bien. Bueno, no sé si es que hay algún comentario, algún aporte de parte de algún profesor, si no pasamos a complementar con el primer momento de la clase del día de hoy. Sí. Queríamos ver ahora como segunda partecita del primer momento, es esa propuesta, la propuesta que analizamos entre todos de los números racionales, porque eso nos daba pie luego también como aporte para poder elaborar el trabajo final, que podría estar o no, porque queríamos rescatar varios elementos en el proceso de análisis de una propuesta didáctica, ¿no? Sí. Porque si bien en la propuesta aparecen los objetivos, la intencionalidad, los tiempos, los momentos de la clase, luego de plantear todo ese proyecto áulico, la idea es que hacer un trabajo previo y luego un trabajo post aplicar la propuesta del aula. Y porque nosotros previamente tenemos sabemos que puede llegar a pasar por nuestra experiencia en el aula. Podríamos decir, bueno, seguramente que en este momento los estudiantes van a tener dificultades aquí, voy a intervenir en este momento, voy a necesitar que quede en el pizarrón ciertas definiciones, ciertos conceptos, y eso uno lo hace previo a aplicar la propuesta en el aula. Pero cuando uno lo va llevando o desarrollándola, se da cuenta muchas veces que o nos sorprenden los estudiantes, porque actividades que pensábamos que los estudiantes no lo iban a poder hacer, luego sí lo pueden hacer, o nos damos cuenta en que en ciertas preguntas que los estudiantes hacen, nosotros no intervenimos de manera adecuada. O el error que surgió cuando nosotros vamos a corregir, decir, muchos de estos estudiantes no han podido hacer tal cosa, nosotros después tenemos que pensar si es porque no hicimos de mediador, eso que se relata en el foro, de que el docente es el mediador, el que interviene, el que le da los medios para, no lo hicimos en ese momento. Entonces, ese análisis posterior a la propuesta es importante hacerlo luego de que nosotros desarrollamos las actividades en la clase. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, que logremos hacerlo, que no nos quedemos solamente con haber implementado algo, sino justamente la reflexión posterior. ¿Qué hubiera hecho? Me parece que tendría que haberle puesto otra pregunta, o podría haberle hecho alguna intervención para que el estudiante se diera cuenta, detener la clase y hacer esta acotación en el pizarrón, o preguntar mucho más al estudiante cuál es la dificultad que tiene, en fin. Ese análisis posterior es fundamental para que nosotros volver a presentar la propuesta la podamos reformular o la podamos implementar de la misma manera, pero teniendo en cuenta, ¿no?, lo que pasó en el aula. El registro del aula es importante porque aparecen ahí muchos elementos, ¿no?, que nos va a permitir modificar o ver justamente para una próxima oportunidad esa secuencia de actividades, si estaba acorde o no a lo que necesitábamos. En fin, bueno. Bueno, como decía Josefina, acá también en esta secuencia
de una u otra forma aplicábamos lo que se había considerado en la reflexión anterior, considerando la resolución y todos los aportes que ustedes mencionaron, como las capacidades, la intervención del docente, el rol del docente, los recursos y la evaluación, que en este caso, para esta secuencia, la evaluación la iban a hacer por medio de una rúbrica. También retomando lo que decía Josefina con respecto a la implementación en su último trabajo práctico, en su última práctica situada, disculpen, ahí lo que se iba a considerar también iba a ser un análisis de una secuencia. Bien, es por eso que ustedes en la clase anterior habían realizado la resolución, para que luego de esa resolución se realice un análisis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener esa secuencia, o en este caso, disculpen, su práctica situada, en este caso, la secuencia de actividades? En primer lugar, ¿cuál es el tema que se va a tratar? Los objetivos, la intencionalidad y, como algunos profesores decían, la organización de la clase. Bien, y en esta organización de la clase, destacar bien cuáles son los momentos que se van a llevar durante la clase, no solo presencial, sino también virtual. Al empezar a plantear las actividades o las diferentes situaciones con las cuales nosotros vamos a empezar un tema o introducirlo al tema, también tener en cuenta esas situaciones, si es que llevan a dar el conocimiento o el contenido que nosotros queremos dar. Bien, que en este caso, en la primera actividad, el contenido que se pretendía dar era la fracción como parte de todo, y como así también nosotros hacemos tener en cuenta los posibles conocimientos previos que tiene el alumno, ¿sí? Decimos posible porque no todos tienen el mismo conocimiento previo. Entonces, tener en cuenta este análisis, ¿no? Lo que esperamos que el alumno obtenga de la resolución de esta actividad, como así también considerando estos conocimientos previos. El estudiante, en este caso en el ejercicio 1, dice, el estudiante percibe una acción ya finalizada, ya presenta las partes destacadas y no destacadas, y solamente debe realizar el recuento de ambos. Varias unidades que hay que repartir en varias cantidades iguales, noción de unidad y de parte congruentes. Es fácil para los casos de fracción menores a la unidad. La manera en la que se piensa la unidad y la parte proporcionará representaciones simbólicas diferentes, como la fracción unitaria y la noción de equivalencia. ¿Bien? También tener en cuenta la intencionalidad, ¿sí? ¿Para qué planteamos esta actividad? Las variables, en este caso, también pueden ser las magnitudes que intervienen, que de acuerdo a las magnitudes podemos plantear, teniendo en cuenta el tema de los números racionales, magnitudes continuas o discretas. ¿Bien? Siempre va a depender mucho de cómo se vayan organizando, no solo una clase, sino también la siguiente, ¿sí? Que en este caso la intencionalidad era para la clase número 2. La organización, vieron que acá, a pesar de que son diferentes clases, también se realizó lo mismo, ¿no? La intencionalidad para cada una de ellas, la organización de la clase y una continuidad de las actividades, de manera de que se observe de que hay una secuencia de actividades, ¿bien? No es que de una clase a la otra las actividades van a ser aisladas. ¿Ven? Lo que se pretendía acá en estas actividades es de que ustedes analizaran en una reflexión cuáles son los conocimientos previos que posee el alumno para resolver este tema, para empezar a resolverlo, cuál es el contenido que quiero desarrollar, ¿bien? En este caso números racionales, las dificultades que se pueden presentar en el momento de la resolución, que ustedes lo habían mencionado en algunos trabajos que hemos leído, algunas dificultades como no identificar una fracción equivalente o no saber cómo obtener una fracción equivalente, la falta de comprensión de las consignas, que es lo que vemos de forma continua. Entonces, ¿cómo hacer para elaborar una consigna para que el alumno pueda trabajar de manera presencial y no presencial? Como así también posibles errores en los cálculos. ¿Ya? Luego también teníamos en la reflexión la organización de las situaciones, de las diferentes situaciones, las ventajas y las desventajas, y eso lo podemos ver a partir de la resolución de las actividades, ver si hay una continuidad entre una situación y la otra, ver si los cálculos o los procedimientos realizados en una actividad pueden ser retomados en la próxima actividad. Y en este caso, lo que teníamos fue también tener en cuenta lo que nosotros llamamos como saber sabio, cómo justificamos el contenido que se quiera dar. ¿Bien? También teníamos para reflexionar sobre el orden de las actividades, bien que nosotros a veces planteamos un orden para estas actividades
suponemos que está bien, pero a partir de la resolución y de la devolución de nuestros alumnos, a veces nos hace repensar el orden, si está bien o no está bien. En este caso, en las resoluciones que ustedes presentaron, colocaron que el orden estaba bien, pero que también se podía ver una ventaja y una desventaja. Entre las ventajas que habían con respecto a este orden es de que se presentan las situaciones o las actividades de una manera secuenciada. La desventaja es que a partir de la bimodalidad o de las clases virtuales no se puedan reforzar algunos de los contenidos o no se pueden observar algunos posibles errores que hayan cometido los alumnos. ¿Bien? Esos fueron algunos de los comentarios que ustedes habían realizado, como así también lo que se institucionaliza. En algunos casos dijeron de que se institucionaliza el concepto de número racional, la fracción equivalente, el orden de las fracciones, como si también la representación gráfica, por el hecho que se presentaba como una actividad en la clase virtual, la representación en la recta numérica. ¿Bien? Y también teniendo en cuenta las capacidades, mencionaba la comunicación, una de las capacidades, debido a que tenían que formular la resolución de el video, teniendo en cuenta una de las actividades, y así también la resolución de los problemas o la resolución de las diferentes situaciones que se presentaban. ¿Bien? Y acá nosotros lo que hicimos fue más o menos escribir algunos ejercicios de los cuales fueron realizados en la clase, teniendo en cuenta las diferentes representaciones, como así también las actividades del video, los problemas, ¿bien? Qué fue lo que se realizó, cómo es que desde una situación, de una resolución, la puedo retomar en el siguiente y complejizarla. Acá también se ven los diferentes momentos que nosotros veíamos, los momentos que se presentan en la resolución de un problema. ¿Bien? Bueno, esto era a modo de presentar la resolución y la reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los ítems que estaban en la reflexión? Sí, fíjense en ahí que en la propuesta está desarrollada, o sea, uno la desarrolla, uno intenta ver esos posibles estrategias de resolución de los estudiantes que pueden ser, nosotros podemos tener pensado uno, dos, quizás tres estrategias que los estudiantes puedan desarrollar. Sin embargo, surge en el aula siempre que hay alguien que lo mira de otra forma y utiliza otra estrategia de resolución. Y eso nos permite enriquecer la clase, nos permite ver que no solamente lo que nosotros habíamos previsto ocurre, ¿no? Así que por eso es importante el trabajo. Es difícil armar secuencias, eso sí, plantear secuencias es difícil. También es difícil, depende del grupo que nosotros tengamos en el aula, puede servir una secuencia que tengamos o haya que modificarlas. Muchas veces nosotros vemos en los libros de texto o en algún, lo mismo que nosotros hemos presentado, pero a la hora de tener que trabajarla en el aula decimos, no, pero mis estudiantes tienen otra realidad. Entonces nosotros que conocemos al grupo, podemos modificar y variar esa secuencia planteada, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de hacerlo, lo podemos hacer. Bien. Y bueno, para continuar con este análisis, lo que también se les pedía en la consigna era la elaboración de una rúbrica en la cual se iba a tener en cuenta la elaboración del video y cómo ustedes podían elaborar esa rúbrica o complementar. A ver, espera un momentito. Claro, nosotros habíamos presentado una y ustedes tenían que plantear otras, ¿no? Y lo que No sé si vamos la habíamos presentado a esta. a lo que Esta es una de las rúbricas para el video que se tenía en cuenta, la comunicación oral, cómo el alumno iba a tener en cuenta y qué es lo que nosotros íbamos a evaluar, que en este caso iba a ser la explicación que acompaña a la resolución,
si es clara, detallada, si usa el lenguaje preciso, el acorde a la temática, si utiliza en la explicación, en este caso para la opción de medianamente logrado, utiliza la explicación con un lenguaje poco claro y preciso, y acá teniendo en cuenta una de las capacidades de la comunicación, a pesar de que el alumno practica antes de elaborarlo, qué es lo que practica, en este caso evaluamos cómo lo practica, si tiene en cuenta o no los vocabularios que nosotros también utilizamos cuando le explicamos. Después, para la opción de no logrado, no realiza las explicaciones orales, solo muestra el procedimiento escrito, que es lo que a veces sucede, ¿no? Pedimos la resolución y la explicación, sin embargo, a veces solo se presenta una resolución, nada más. La comprensión del tema, bien, aplicando en este caso lo que anteriormente se había explicado en la situación, en la secuencia de las diferentes situaciones. Y acá, como logrado, marca en la recta numérica los valores solicitados de manera aproximada, considerando los datos aportados y utilizando diferentes recursos. O medianamente logrado, marca en la recta numérica los valores solicitados, teniendo en cuenta algunos de los datos y utilizando algún recurso, ¿vieron? En el video se veía que algunos utilizaban la regla solamente y en otros la regla y el compás. Al utilizar la regla y el compás, se iban a ver no solo los diferentes recursos, sino también los diferentes procedimientos en los cuales pueden obtener un número y su opuesto. Como no logrado, no considerar los datos aportados por el problema por el cual no puede representar los números solicitados. Realiza la representación en hoja cuadriculada sin considerar el gráfico dado en la fotocopia. Bien, que eso también lo habíamos visto que realizan el gráfico en otra hoja y por lo tanto varían la distancia entre los valores que tenían que encontrar otro valor y de esa manera lo hacen de forma aproximada pero considerando una medida que ya ellos habían establecido y no la medida que estaba en la fotocopia. También se puede tener en cuenta el recurso, como les había dicho anteriormente, en la comunicación, si utilizan uno o dos, cómo lo utilizan y si es que respetan o no la representación gráfica que tenían en las actividades. Y por último, la comunicación visual, la comunicación audiovisual del video. Si la grabación se realiza en un lugar iluminado y focalizado, teniendo en cuenta las consignas que se habían elaborado para la elaboración de este video, la grabación se realiza en lugar iluminado y focalizado, al lugar de trabajo, como ser la mesa o la pizarra, se escucha claramente sin intervenciones, como medianamente logrado, la grabación se realiza en lugar oscuro, pero puede visualizarse el trabajo, no se escucha claramente, y como no logrado, no se escucha ni se ve el trabajo realizado. Bien, estas eran algunas de las, algunos de los criterios que se podían tener en cuenta para evaluar, en este caso, la elaboración de un video comunicando la realización de una de las actividades. Bueno, y a partir de la presentación de la secuencia y de la rúbrica, nosotros ya estaríamos en condiciones de pasar al segundo momento en el que se iba a solicitar una reflexión. Bien, así como en las actividades anteriores veíamos una reflexión con respecto a la secuencia, a diferentes ítems, considerando la secuencia y a la evaluación también, es que nosotros ahora vamos a solicitarles una reflexión, considerando la elaboración que ustedes ya venían elaborando de su práctica situada, como así también de cómo fuimos desarrollando este curso. Así que bueno, esta segunda parte ustedes van a estar, van a tener que escribir. Veamos, la producción va a quedar plasmada o en la plataforma y de ahí, luego de que la elaboren, la podemos leer o la van a pasar, la pueden pasar al grupo de WhatsApp, no sé, el que tenga el grupo de WhatsApp, o bien, no sé si lo quieren mostrar desde acá, desde el Meet, claro, y nosotros sacamos la captura, sí. Hacemos la captura y vemos de quién es, pónganle en el nombre, el apellido, para el segundo momento.
Ah, bien. Bueno, ahora le avisamos a la administradora para que los habilite y puedan enviarlos de esa manera una imagen. Ajá. Buen día, Ay, profes. buen Sí, día, sí. los habilito ahora para que puedan subir el material. Profe, ¿todos pueden acceder a la consigna que está subida en la plataforma? A ver, ya la bajo yo. Si no, se las pensaba pegar en el chat. Sí, yo se lo iba a poner acá en la... Acá, a ver. Se las iba a poner, a ver si la puedo poner. No, es aquí. Se los comparto de todos modos. Sí, ¿Compartir? ¿Lo vas a compartir vos? Sí, 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 lo tengo acá. Ahí lo comparto. Ah, bueno. Sí, mejor. Ahí está. Si la podés agrandar, es... Ahí está. Bueno, entonces no hace falta que la copien a la consigna, sino que directamente ustedes elaboren ya la reflexión, ¿no? Perdón una cosita, Josefina, porque lo que Sí, escriben al chat es distinto a lo que están compartiendo. Es lo mismo. es la misma, a ver. No, no, no. Reflexionar sobre la implementación de Lo que subieron al chat es lo que está en la plataforma. Esto con 2 ítems no lo tengo yo en la plataforma. Para Sí, estar seguro. está, en la fíjate, plataforma. sí está, fíjate cuando dice primer momento, segundo momento, Ah, tercer no está para momento, descargar. claro, está como tarea. Ah, perdón, no lo vi como O para también descargar. está como tarea. Sí, está Sí, escrito, está como tarea. está como tarea para que puedan subirlo a la plataforma o bien lo mandan por WhatsApp. A ver. Ariel está en la clase sincrónica 10. Sí, pero estoy ahí y me dice actividad de reflexión. Donde dice actividad de reflexión, Así es. Así es. ahí me lo permite cargar. Ahora sí, gracias. Ah, está bien. Perdón porque Sí, no lo había entendido. está bien, está Ahora bien. sí. Bueno, entonces. Ahí dice que ya está habilitado para que puedan subir al grupo de WhatsApp el archivo.
Profes, ya tenemos la reflexión de Ariel. Ajá, bueno. Ya la paso Bueno, por WhatsApp. dale. Ahí está. Bueno. Guardar.
¿Cómo vamos, profes? Tan concentrados. Hay dos tareas listas. A ver si. Bueno, a ver, profe, hasta ahora tenemos dos producciones que enviaron por WhatsApp. Disculpen, profe, hasta ahora tenemos dos producciones que enviaron por el grupo de WhatsApp y una que fue subida a la plataforma. Así que bueno, de esos tres profes, no sé si es que alguien quiere comentar o quizás quiera leer su producción.
Sí, Juliana fue quien subió a la plataforma y el profesor Ariel también lo subió a la plataforma y lo mandó por WhatsApp. No sé si, creo que nadie más todavía. Ah, hay otro más. Bueno, los invitamos a que nos relaten sus reflexiones. Ay, no puedo bajar. Ahí está. Bueno, si quieren, comienzo yo. Sí, Bueno, Bueno, yo empecé aclarando que pude implementar esta propuesta, como ya había comentado en la clase pasada, con una primera intervención en el aula, o bueno, sincrónica, con la forma tradicional de dar los números enteros, ¿sí? Como los resultados de las pruebas no habían sido muy buenos, decidí tomarme la semana anterior para explicarlo con los nuevos recursos que habíamos rescatado acá en este curso, que era la recta numérica, el armado de tablas y todo eso. El lunes pasado volví a tomar una prueba recuperatoria con el mismo tipo de instrumento evaluativo. Pensé que era más con el fin de presentarlo como trabajo del curso, no cambiar el instrumento evaluativo para que me sirviera de reflexión y comparación. Nosotros tenemos una plataforma que usamos de la facultad, porque es una escuela universitaria, donde nos permite tener la estadística ejercicio por ejercicio, alumno por alumno. Bueno, después de analizar eso, como lo dejé plasmado también en el trabajo final que entregué, pude ver que algunos de los ejercicios que había tenido bajo rendimiento en la primera parte, se rescataron y se hicieron en forma correcta, ¿sí? Por lo tanto, me parece favorable el haber aplicado estos recursos nuevos. En uno solo, que seguía manifestándose un bajo rendimiento académico, que fue la suma de números negativos, ahí puse un ejemplo, -4 más -5, que si bien en la primera parte de la instrumentación, de la primera evaluación, la mayoría no lo había ni siquiera intentado, en esto lo intentaron, pero bueno, el resultado no fue satisfactorio tampoco. El resto sí subió mucho la media de las notas en ejercicio tras ejercicio. Con lo cual creo que, bueno, el haber usado estos recursos que recuperamos en este curso, o por lo menos yo recuperé, que siempre se creían que eran demasiado concretos para los chicos de secundaria, han sido un recurso que si bien pueden ser más concretos y el chico estaría preparado para una abstracción mayor, si han dado resultados en la adquisición del conocimiento, creo que se deben rescatar y seguir utilizando, ¿sí? Así que fue muy importante el aporte del curso para rescatar estas estrategias, que si uno bien las tenía, son recursos para emplear el abanico, el abanico de enseñanza, ¿no? Y si estos recursos ayudan a enseñar al aprendizaje, bienvenido sea. Yo estoy satisfactorio, muy contento por el curso que nos han dado ustedes. Y bueno, con esta aplicación en el campo, al justo haber tenido la temporalidad de poder hacerlo, veo que la implementación puede dar buenos resultados. Quizás el año que viene a lo mejor empiezo trabajando con estos recursos y logro mejores notas al principio. Habrá que esperar un año para eso. Pero bueno, el curso me gustó mucho, aprendí muchas cosas, rescaté muchas cosas, y de la implementación en el aula que pude hacer yo, estoy satisfecho con los resultados obtenidos. Creo que esa segunda vuelta, segundo enfoque del tema, a los alumnos les permitió terminar de apropiarse del conocimiento. ok, bueno, muchas gracias, Ariel, por tus aportes, bueno, por también haber puesto en práctica una de las actividades que habíamos planteado, como así también de los resultados, ¿no?, que fueron favorables. Y eso es con respecto a una de las reflexiones, ¿no es cierto?, a la segunda. sí, la hizo las dos reflexiones en uno, Ariel. Bien, muy bien. Sí, Muchas sí, gracias. yo fui usando un poquito los recursos que fui explicando
al principio de la implementación y los errores presentes. Igual en el trabajo final, más amplio todo esto, incluso están las estadísticas y los cuadros representativos de los valores obtenidos. Bien. Eso lo pasa el trabajo final. Bien. Ok, bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el curso, la verdad. Bueno, hay más trabajos entregados. No sé quién, esta Carola Posada, creo que es Carola Posada, creo que es. Carola, no sé si te animas a contarnos lo que pusiste. Esta Carola. Buen día, profe. Hola, buen día. Sí, bueno, en mi caso, yo no pude llevar la actividad al aula y como les mencioné el fin de semana pasado, estoy trabajando recién con un programa de revinculación de alumnos. ¿Sí? Sí. En lo que pude rescatar de estos chicos es que el año pasado los profesores los llenaron de actividades prácticas, trabajos prácticos, sin material teórico, que es lo que puse yo en mi reflexión, ¿no? Y a este curso lo tomo como muy positivo porque me permite, digamos, trabajar diferentes actividades y ver que la selección de las mismas tienen que estar de acuerdo o acorde, digamos, al grupo de los estudiantes con los que estamos trabajando. En el desarrollo de mi trabajo final, cuando hablábamos con usted, profesora Josefina, me decía que yo les comenté que estaban trabajando con polinomios, pero que luego, como el mismo grupo clase les comento, son chicos que no tienen el hábito, digamos, de estudio y que no les interesa tanto estudiar. Bueno, entonces cambié, digamos, el trabajo y lo hice con ecuación lineal. Y en ese trabajo apunto a las propiedades de los números, la aplicación de las propiedades de los números para resolver ecuaciones, ¿no? Bueno, en estas semanas recién lo voy a poder aplicar y ver si la metodología, digamos, me permite obtener buenos resultados. Y me encantó mucho la aplicación de que ellos realicen un video para que de esa forma poder evaluar si se apropiaron de los conocimientos que se les puede brindar y de los saberes previos, por supuesto. Gracias, Carola. No, de nada, profe. Bueno, después tenemos también, no sé, otros profesores que han presentado. Recién mandó al grupo de WhatsApp la profesora Luisa. No sé si profesora Luisa quiere explicar, hablar. Luisa Jaya. En la plataforma también presentó el profe Miguel Nadal, la profe Silva, la profe Juliana o Marta Cecilia, no sé quién de ellos quiere comentarnos con respecto a su reflexión. Luisa dice que no puede hablar, no hay problema, Luisa. Está bien. Bueno, voy yo entonces, profes. En nuestro caso, nosotros trabajamos con la profesora Adriana Díaz porque teníamos esta cuestión de estar desfasadas en los tiempos del aula y en mi caso particular de tener chicos residentes haciendo prácticas en el curso. Entonces utilizamos el curso de la profesora Adriana y
También, como el profe Ariel, tomamos la actividad para trabajar los números enteros. Si bien el contenido ya había sido trabajado, pero bueno, al ser este otro contexto, otro tipo de actividad, utilizarla para ver, bueno, un poco revisar estos contenidos y también ver si los chicos con la implementación de esta propuesta pueden mejorar su rendimiento. Le escuchaba que el profe decía que las actividades sí puede parecer muy concreto, también nos pasó lo mismo, y allí nosotros veíamos que nuestro análisis a priori, cómo a veces aporta y otras veces no vemos cosas que sí están, porque la primera dificultad que se presentó en el curso de la profe es que los chicos necesitaron de una intervención para entender esto de las filas y las columnas, ¿sí? Algo que parece básico. Después también cómo escribir o comentar la regularidad que observaban cuando elegían el número y los números que estaban en esa fila y en esa columna. Si bien ellos lo veían, costaba que escriban qué era lo que ellos podían ver, ¿sí? Y también esta cuestión de que decían, bueno, en todos hay un 4, por ejemplo, pero no decían si ese 4 estaba en el lugar de las unidades, si estaba en el lugar de las decenas. Quedaba ahí como una respuesta media inconclusa de lo que ellos veían. No tuvieron muchas dificultades, salvo en cuando tuvieron que ordenar los números para decir cuál era el anterior y el posterior, ¿sí? Ahí sí se presentó una dificultad y nosotros reflexionábamos cómo, si bien nosotros en nuestro análisis a priori ya habíamos pensado que esa tabla podría generarle algún tipo de dificultad, y hasta habíamos pensado en la recta numérica, también se presentó después en algunas de las producciones, no en todas, pero sí se presentaba esta dificultad para encontrar el anterior y el posterior, ¿sí? O sea que es algo que persiste en los chicos y da pie a que uno piense y diga, bueno, ¿qué hacemos en las clases que siguen? Porque la pusimos hace muy poquito, ¿sí? También a los fines de responder a esto de la presentación del trabajo final, pero bueno, siempre deja la puerta abierta a pensar de qué vamos a hacer para mejorar en esto que estamos viendo que los chicos tienen una dificultad. Y eso también está bueno porque muchas veces uno da por cerrado el tema y de pronto los cambias de contexto, le cambias la actividad y uno puede ver que la dificultad persiste, ¿sí? En cuanto a los aportes del curso, bueno, nos llevamos, creo yo, propuestas, ¿sí? Que si bien quizás algunas actividades están en los libros de textos, pero siempre falta este espacio para analizarlas, para compartir, para llevarse la opinión de un colega. Entonces eso es bueno, tener la propuesta y tener un grupo de profes con los que se pueda trabajar y llevarse algún aporte, ¿sí? Yo recuerdo el otro día, creo que la profe Cecilia, en esas actividades de las fracciones, decían, bueno, pero ahí tenemos que valorizar la fracción 1/8, entonces ver esto de la unidad y llevarse el aporte, y de ahí recién poder ver los 3/8 y demás. Ese tipo de conclusiones que salen acá entre los colegas, de verdad aportan, porque nos permiten muchas veces ver la secuencia de cómo uno debería trabajar. Así que bueno, por eso, y por supuesto el aporte de ustedes, de Josefina, Nancy y por ahí la profe Celeste, están buenos y ayudan. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias, Noelia. Gracias, Noelia. Estamos ya llegando al final de la jornada. Quería preguntarle a Celeste si ella va a poner en el chat el link de evaluación. Sí, justamente estoy haciendo eso. En un ratitito ya está. Bueno, bien, justamente queríamos tomar estos dos puntos, ¿no? Con respecto a la reflexión de la propuesta y, bueno, a la reflexión, por supuesto, del curso, porque nos parecía importante esto que menciona Noelia, lo que hacemos antes y lo que pasa después, o cuando vamos a enfrentarnos a los estudiantes, qué hacen los estudiantes en el momento de plantear. Y sí, es verdad que nosotros por ahí tenemos esos preconceptos de el material concreto o los recursos de tablas
o rectas numéricas que nosotros decimos, bueno, ya están familiarizados con ese recurso y vemos que no. Entonces, ese trabajo articulado también entre un año y el otro, a veces se ve esa dificultad también en los estudiantes de poder continuar ese proceso de aprendizaje y aparecen esos obstáculos, ¿no? que son obstáculos o didácticos o a veces hasta epistemológicos, que hacen bueno, que no se logre esa construcción completa del conocimiento de los estudiantes o inclusive hasta esa construcción con algún error, ¿no? Que después es difícil corregir un error. Entonces, si bien la propuesta nuestra no traía grandes trayectos o no teníamos, no vimos o no avanzamos hacia las operaciones, nos pareció a nosotros importante destacar sí esa relación entre el sistema de numeración y los conjuntos numéricos con las características o las propiedades de cada uno de los conjuntos para recién luego avanzar hacia las operaciones. Ahí la profesora Celeste ya colocó en el chat el link para la evaluación, así que me gustaría que se tomen un tiempito para contestar. Y bueno, decirle que el próximo encuentro, que sería nuestro último encuentro, ya va a ser exclusivamente la presentación de sus propuestas y la exposición de sus propuestas, ¿no? Así es que en la medida que vamos viendo sus tareas que hayan implementado, que hayan subido a la plataforma, el sábado que viene vamos a ir mostrando, ustedes van a ir mostrando o relatando esto que ya hoy aparece, esta reflexión ya después de haberla implementado, ¿no? Y bueno, comentar con mayor elemento el sábado que viene lo que ustedes han plasmado en la propuesta, ¿no? Teniendo en cuenta el mensaje que escribe la profe Juliana Isola, ella dice que una aclaración más. No solo a veces creemos que los recursos ya los saben usar, a veces creemos que las consignas son claras y muchas veces no terminan de comprenderse y necesitan nuestra intervención. Sí, así también como decía la profe Juliana y también como decía, también aportando lo que decía la profe Noelia, esas intervenciones también van a depender mucho de cómo nosotros hagamos una anticipación de las actividades, cómo las vayamos redactando, como así tener en cuenta estos recursos, ¿no? De cómo se pueden utilizar, si es que realmente saben o no saben utilizarlo. Por ejemplo, como decía la profe Noelia, algo tan vacío como decir, bueno, con la consigna no se esperaba que preguntaran cuáles son las filas o cuáles son las columnas, el hecho de utilizar, por ejemplo, una regla y un compás, por ejemplo, en los videos, a veces los alumnos mismos no saben cuál es el objetivo del uso del compás o cuáles son los beneficios, cuál es la diferencia entre el compás y la regla, y como también vemos de forma constante las consignas, ¿no? A veces un simple resolver hace de que el alumno no sepa qué es lo que tiene que resolver, ¿bien? Así que bueno. Claro. Las tablas, por ejemplo, evidentemente un recurso que uno cree que es mayormente usado, vemos que no es así, ¿no? Es poco usado. Esas tablas de doble entrada es poco usado en el nivel primario y evidentemente, bueno, olvidado también en el nivel secundario. Bueno, profe. Sí, eso lo dejamos ya a, podría ser un PowerPoint elaborado por ustedes, en el cual ustedes nos quieran mostrar una parte o todas las actividades que hayan presentado, o también leerlos o redactarnos, explicarnos qué es lo que tuvieron en cuenta para la elaboración de sus trabajos, ¿sí?
Así que bueno, recuerden de enviarlo y nosotros durante la semana estaremos haciendo las devoluciones de esos trabajos. ¿Sí? Bueno, agradecemos la participación de todos ustedes, profes, y bueno, los esperamos el próximo sábado para la presentación, la exposición de sus trabajos. Una preguntita. Sí. El trabajo final, yo en mi caso ya lo envié. Si hay alguna observación, algo, lo van a hacer durante la semana. Sí. El Sí. PowerPoint lo preparamos para el fin o también le mandamos el PowerPoint que vamos preparando. No, 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 el Power es para el sábado, si es que usted Perfecto. quiere presentarlo el sábado, sino Listo. también el mismo sábado es la presentación, así como ustedes han mandado compartir No, está. la producción de ustedes en la Bueno, pantalla. bueno, entonces cualquier cosa espero la devolución. Muchas gracias. Gracias, Muy, profe. muy bueno el curso y la clase como siempre. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ariel. Profes, en caso de que alguien tenga algún inconveniente en compartir, porque a veces vieron que si están con el celular a veces se complica el compartir la actividad, por favor les pedimos que nos avisen de manera que nosotros compartamos. Si ustedes si ustedes quieren compartir, quieren explicar su trabajo y quizás no lo puedan hacer, nos avisan y nosotros tenemos preparado su trabajo y lo habilitamos para que ustedes puedan exponerlo. ¿Bien? Así que bueno, nada más. No sé si hay algún otro mensaje. Bueno, nos estaríamos viendo el próximo sábado entonces a las 8. Y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Tengan un buen descanso. Sí, buen sábado. Buen sábado. Juli.